En los campos abiertos del este de Ucrania, bajo el zumbido incesante de hélices diminutas, el sonido de una nueva era de guerra ha tomado forma. No son cazas supersónicos ni tanques blindados los que dominan el frente, son máquinas que caben en una mochila. En las últimas semanas, videos grabados desde el cielo muestran una verdad que parece ficción. Drones ucranianos, manejados por soldados jóvenes desde sótanos improvisados, están destruyendo blindados rusos con una precisión escalofriante. ¿Cómo es posible que un dron de apenas unos cientos de dólares pueda dejar fuera de combate a un tanque de más de 3 millones? ¿Cómo se ha transformado la guerra terrestre en un videojuego letal donde quien domina el aire, aunque sea con juguetes modificados, tiene la ventaja? Esta es la historia que vamos a contarte. Ucrania no solo está luchando con armas, está peleando con ingenio, creatividad y una voluntad feroz por sobrevivir. Desde el inicio de la invasión, una de las herramientas más inesperadas, los drones comerciales FPV, usados antes para grabar bodas o carreras, se han convertido en armas que cambian el equilibrio del conflicto. Y no hablamos solo de tecnología. Hablamos de táctica, de evolución, de un país entero adaptándose a la fuerza, convirtiendo la necesidad en innovación. Las fuerzas rusas, tradicionales y pesadas, se ven forzadas a improvisar ante una amenaza ligera pero omnipresente, una que observa desde lo alto, elige su blanco y ataca sin aviso. Cada día, nuevas imágenes se hacen virales. Tanques rusos completamente detenidos tras impactos directos, columnas enteras de blindados interrumpidas por drones kamikaze, y operadores ucranianos celebrando en silencio mientras observan desde monitores improvisados cómo sus enemigos caen uno a uno. No es solo guerra, es supervivencia transmitida en HD. A lo largo de este video, vamos a sumergirnos en esta guerra aérea no tripulada. Verás cómo funcionan estos drones, cómo son modificados, qué estrategias están usando los ucranianos, y cómo incluso blindados pesados como los T-90M rusos han sido destruidos con ataques quirúrgicos desde el cielo. ¿Puede un dron detener un ejército? Prepárate para descubrir cómo Ucrania ha reescrito las reglas del combate moderno, con hélices, cámaras y una puntería mortal. Al comienzo de la invasión rusa en febrero de 2022, el mundo esperaba ver una guerra tradicional, tanques cruzando fronteras, misiles lanzados desde grandes plataformas y ejércitos enfrentándose cuerpo a cuerpo. Y aunque eso ocurrió, algo inesperado surgió desde los techos de casas rurales, desde campos abiertos y desde talleres clandestinos: drones. Pequeños, silenciosos y letales. Antes de que el conflicto estallara a gran escala, Ucrania ya experimentaba con el uso de drones en Donbass. Unidades artesanales modificaban cuadricópteros comerciales para tareas de vigilancia. Sin embargo, nadie imaginaba que en menos de un año estos mismos dispositivos serían capaces de cambiar por completo la manera en que se libran los combates. El primer gran salto vino de la mano del famoso Bayraktar TB2, el dron turco que se convirtió en símbolo de resistencia ucraniana. Con una cámara potente, capacidad de cargar misiles y autonomía de vuelo de más de 20 horas, este dron no tripulado fue utilizado para destruir columnas rusas durante los primeros días de invasión. El impacto fue tan significativo que incluso se le compuso una canción viral en Ucrania. Pero esto era solo el principio. Mientras las unidades militares más formales operaban con Bayraktar y otros sistemas sofisticados, en paralelo, voluntarios, hackers y entusiastas de la tecnología comenzaron a experimentar con modelos mucho más pequeños y accesibles. Utilizaban drones DJI comerciales, los mismos que se usan para bodas o videos de paisajes. En pocos meses, estos equipos fueron adaptados para lanzar granadas, portar cámaras térmicas o incluso transformarse en drones kamikaze de impacto directo. Los resultados fueron inmediatos. Los ucranianos podían vigilar posiciones enemigas en tiempo real, corregir artillería con una precisión nunca vista y atacar puntos vulnerables sin arriesgar la vida de un solo soldado. Con una inversión mínima, podían causar pérdidas millonarias al ejército ruso. Y lo más sorprendente, estas unidades de drones no eran operadas por soldados experimentados. Muchos de los pilotos eran jóvenes civiles con experiencia en videojuegos, ingenieros electrónicos o incluso adolescentes autodidactas. En lugar de entrenamiento militar, su arsenal era la práctica constante, la lógica de programación y el conocimiento de plataformas de streaming donde compartían consejos, códigos y mejoras de software. La descentralización del uso de drones fue uno de los factores más revolucionarios. Al no depender de grandes centros de mando, muchas operaciones eran decididas y ejecutadas por grupos pequeños, móviles, que actuaban de manera autónoma. Esto permitió ataques veloces, imposibles de predecir y difíciles de rastrear. En muchas ocasiones, los propios pilotos de drones operaban desde casas abandonadas, autos estacionados en bosques o edificios destruidos. El ejército ucraniano entendió rápidamente el valor de esta nueva fuerza aérea improvisada y comenzó a integrarla oficialmente.
Se crearon unidades especializadas, se fabricaron drones de manera local en talleres de impresión 3D, y se desarrollaron redes de suministro para asegurar baterías, repuestos y transmisores. Surgieron iniciativas de crowdfunding para financiar equipos, mientras empresas tecnológicas ucranianas empezaban a colaborar directamente con el ejército. La guerra de drones había comenzado. Ya no era un simple apoyo visual, era una forma nueva de combate. Silenciosa, constante, omnipresente. Mientras los tanques avanzaban y los misiles rugían, en el cielo, a apenas unos cientos de metros, cientos de ojos electrónicos observaban, calculaban, corregían y esperaban el momento exacto para golpear. Cada segundo era una oportunidad. Cada vuelo, un posible giro en la historia del frente. Y golpeaban con fuerza. Cuando se habla de guerra moderna, uno piensa en satélites, jets invisibles al radar, armas hipersónicas. Pero en el corazón del conflicto ucraniano, uno de los instrumentos más eficaces es también uno de los más simples, un dron FPV. Un cuadricóptero con gafas de visión en primera persona, armado con una carga explosiva y controlado por un operador que podría estar a kilómetros del frente. Estos drones, originalmente diseñados para carreras y acrobacias, se han convertido en proyectiles teledirigidos con una precisión escalofriante. Por menos de $500, Ucrania ha creado una flota aérea capaz de destruir vehículos blindados, interrumpir suministros logísticos e incluso atacar trincheras con una exactitud quirúrgica. Pero nada de esto habría sido posible sin una revolución artesanal sin precedentes. En talleres improvisados, en sótanos, en laboratorios escondidos en ciudades asediadas, decenas de voluntarios y técnicos han desarmado drones comerciales y los han modificado hasta convertirlos en misiles guiados. Los motores se reemplazan, las hélices se refuerzan, las cámaras se recalibran. Y lo más importante, se les acopla una carga explosiva en su parte frontal, usualmente una granada de mano RGD o un explosivo antiblindaje PG-7. La clave del FPV está en su sistema de visión. A diferencia de otros drones que se controlan desde una pantalla en tercera persona, el operador del FPV se pone unas gafas especiales que transmiten en tiempo real lo que ve el dron. Esto permite maniobras extremadamente precisas, volar por entre árboles, entrar por ventanas, descender verticalmente sobre objetivos blindados. En efecto, el piloto se convierte en el dron. Y esa inmersión visual es lo que convierte a estos dispositivos en armas tan letales. Uno de los momentos más icónicos de esta revolución fue captado en un video viral. Un tanque ruso T-72 avanzaba por una carretera destruida cuando, desde el cielo, un pequeño dron FPV descendió en picada y entró por la escotilla abierta. Milésimas de segundo después, la pantalla se apagó. La explosión fue tan precisa que desactivó completamente el blindado. No hubo defensa posible. Estos ataques no solo causan daño físico, también afectan la moral del enemigo. Saber que en cualquier momento puede caer del cielo un artefacto explosivo, sin sonido previo, sin señales, solo una cámara que aparece de la nada, crea un estado constante de tensión. Los soldados rusos han empezado a cubrir sus vehículos con redes, añadir jaulas metálicas encima de los tanques y desarrollar inhibidores de señal. Pero los ucranianos se adaptan más rápido. Cambian frecuencias, vuelan más bajo, usan rutas inesperadas. La producción de drones FPV se ha convertido en una industria paralela a la oficial. Mientras las grandes empresas fabrican en serie, miles de ucranianos construyen drones a mano. Utilizan impresoras 3D para diseñar chasis ligeros, buscan motores más potentes en sitios de modelismo, y hasta reciclan componentes electrónicos de juguetes, cámaras de acción o viejos celulares. El objetivo es claro: hacerlos más rápidos, más estables, más resistentes. Un solo taller puede fabricar decenas de drones a la semana. Algunos grupos han automatizado partes del proceso y operan como verdaderas fábricas clandestinas. Otros se dedican exclusivamente a investigar nuevas mejoras, más alcance, mayor autonomía, algoritmos de vuelo asistido. La inteligencia artificial también empieza a entrar en escena, ayudando a estabilizar los vuelos o predecir rutas de ataque. Pero detrás de esta tecnología hay una historia profundamente humana. Muchos de los técnicos que trabajan en esta revolución eran antes diseñadores gráficos, estudiantes de robótica o simples aficionados a los drones. Ahora son parte esencial del esfuerzo bélico. Y saben que cada dron que fabrican puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de un compañero en el frente. Incluso se han formado escuelas de pilotos FPV. En campos apartados, se entrenan jóvenes con simuladores de vuelo y misiones virtuales. Aprenden a volar bajo presión, a esquivar obstáculos, a ajustar sus reflejos. Es una mezcla de videojuegos y entrenamiento militar. Y el resultado es una nueva clase de combatientes, los pilotos remotos. El costo-beneficio es otra de las razones del éxito.
Un dron FPV cargado con explosivos cuesta, en promedio, entre $300 y $700. Un tanque ruso T-90M puede superar los 4 millones. La asimetría es brutal. Y por eso mismo, cada vez más recursos se destinan a esta área. Donaciones desde el extranjero, ayuda de la diáspora ucraniana, incluso apoyo informal de naciones aliadas han ayudado a mantener viva esta producción en cadena. La guerra, una vez más, ha demostrado que la creatividad es tan poderosa como cualquier misil. Y en esta etapa del conflicto, la ventaja no la tiene quien gasta más, sino quien se adapta más rápido. Los drones FPV son la prueba viva de que, en manos decididas, hasta un aparato de entretenimiento puede convertirse en un arma temida. Y lo que empezó como una solución improvisada, ahora se ha convertido en una de las herramientas más sofisticadas y temidas del conflicto. Cuando las primeras imágenes del Bayraktar TB2 atacando tanques rusos comenzaron a circular en redes sociales, el mundo miró con asombro. No eran imágenes satelitales ni reportes de inteligencia clasificados, eran grabaciones limpias, directas, tomadas desde una cámara montada en un dron. En esa secuencia se veían tanques ardiendo, convoys interrumpidos y vehículos blindados estallando en plena carretera. Lo increíble no era solo la precisión, era quien lo había hecho. El Bayraktar TB2, desarrollado por la empresa turca Baykar, es un dron de combate de altitud media y larga duración, con capacidad para cargar municiones guiadas por láser. Aunque técnicamente no es el más avanzado del mundo, su bajo costo, simplicidad de operación y fiabilidad lo convirtieron rápidamente en un arma revolucionaria. Para Ucrania, el TB2 llegó en el momento exacto. Apenas iniciada la invasión, las fuerzas rusas avanzaban con fuerza desde múltiples frentes. Las columnas de blindados parecían imparables, y los ucranianos necesitaban una herramienta para frenar el avance sin sacrificar tropas. Fue ahí cuando los Bayraktar entraron en acción. Desde alturas donde no eran detectados fácilmente, vigilaban las rutas principales, seleccionaban objetivos clave, tanques, sistemas antiaéreos, camiones de combustible, y atacaban con precisión milimétrica. Uno de los ataques más recordados ocurrió en el norte de Ucrania, cuando un convoy ruso de más de 60 kilómetros fue detenido por una combinación de sabotaje terrestre y ataques del TB2. El impacto psicológico fue brutal. Los soldados rusos comenzaron a temer al cielo. Bastaba el sonido de un motor aéreo para que abandonaran vehículos o se replegaran. Pero más allá del daño militar, el Bayraktar generó un efecto simbólico inesperado. Se convirtió en un icono. En Ucrania, aparecieron canciones populares en su honor, memes, camisetas y hasta peluches con forma de dron. Para una población bajo constante amenaza, el TB2 no solo era una máquina, era un símbolo de resistencia, una señal de que la guerra no estaba perdida. Los operadores de Bayraktar, entrenados en secreto por técnicos turcos meses antes de la invasión, comenzaron a operar con agilidad quirúrgica. Utilizaban las cámaras de alta resolución del dron no solo para atacar, sino también para espiar y transmitir información en tiempo real al ejército. Esto permitió que la artillería ucraniana mejorara su precisión de forma dramática. A diferencia de los drones FPV, que se pilotan como proyectiles, el TB2 funciona como una plataforma de inteligencia, vigilancia y ataque. Puede volar más de 24 horas seguidas, patrullando una zona entera, detectando movimientos enemigos y esperando el momento exacto para disparar. Cada uno está armado con hasta 4 bombas MAM-L o MAM-C, pequeñas pero potentes, capaces de destruir vehículos blindados o refugios con exactitud quirúrgica. Además, el Bayraktar demostró cómo la tecnología accesible puede competir contra la fuerza bruta. Mientras Rusia desplegaba sistemas costosos como el S-400 o tanques de nueva generación, Ucrania utilizaba drones mucho más baratos pero altamente efectivos. La relación costo-efectividad del TB2 fue tan favorable que muchos expertos comenzaron a hablar de un nuevo paradigma en la guerra moderna. Aunque eventualmente Rusia adaptó sus defensas y comenzó a derribar algunos TB2, el daño ya estaba hecho. El Bayraktar no solo frenó avances, también inspiró una oleada de innovación en toda Ucrania. Sirvió como catalizador para que otros drones, como los FPV y los de reconocimiento táctico, comenzaran a multiplicarse por todo el frente. El Bayraktar TB2 fue el comienzo de algo más grande, una revolución aérea al alcance de cualquier nación con ingenio, voluntad y estrategia. Su legado no se mide solo en tanques destruidos, sino en haber encendido la chispa de la creatividad tecnológica en un país asediado. Hasta hace poco, el combate terrestre seguía reglas conocidas: avanzar con cobertura, esperar fuego enemigo, responder con artillería. Pero la guerra en Ucrania ha demostrado que ahora, antes de que un soldado dispare o un tanque se mueva, alguien, a cientos de metros en el aire, ya lo está observando. Los drones han convertido el cielo en una nueva dimensión del combate.
No solo sirven para atacar, sino que se han vuelto ojos omnipresentes que vigilan cada movimiento. En cada frente, en cada bosque, en cada camino rural, es probable que haya un dron flotando, grabando, siguiendo a las tropas como una sombra silenciosa. Y esa nueva realidad ha transformado por completo la manera de luchar. Para las fuerzas ucranianas, el control visual del terreno ha sido uno de sus recursos más valiosos. Cada unidad de combate trabaja en coordinación con operadores de drones que transmiten en tiempo real las posiciones del enemigo. Ya no se avanza a ciegas. Los comandantes pueden ver desde sus tablets o pantallas portátiles los movimientos rusos antes de decidir cómo actuar. Imagina la ventaja: una columna rusa se aproxima por un camino estrecho. Un dron vuela a 300 metros de altura, prácticamente invisible al oído humano. Detecta el avance, lo filma, y transmite las coordenadas exactas. A los pocos minutos, la artillería ucraniana lanza un ataque preciso, guiado por esa información visual. Resultado: destrucción quirúrgica sin necesidad de enfrentamiento directo. Pero no solo se trata de fuego dirigido. Esta nueva capacidad visual también permite anticipar emboscadas, detectar minas, supervisar campos de batalla tras un ataque y rescatar heridos con mayor seguridad. Los drones con visión térmica, por ejemplo, pueden localizar combatientes escondidos o verificar si hay movimiento entre los escombros. Por eso, muchos expertos han empezado a hablar del campo de batalla transparente. Nada escapa al ojo aéreo. La opacidad táctica que existía antes, esconderse tras colinas, camuflar vehículos, usar humo, pierde eficacia cuando un dron puede observar todo desde arriba. Y eso ha forzado a los ejércitos a adaptarse. Las tropas rusas, por ejemplo, se han visto obligadas a moverse de noche o en condiciones de poca visibilidad. Algunos vehículos han sido cubiertos con camuflajes térmicos y se han instalado inhibidores de señal para bloquear drones cercanos. Pero estas soluciones no son infalibles. Los drones pueden cambiar de frecuencia, evadir las interferencias y seguir operando con creatividad. Este dominio visual también tiene un profundo impacto psicológico. Saber que puede ser observado en cualquier momento, desde cualquier ángulo, crea una tensión constante. Muchos soldados rusos han comenzado a disparar contra el cielo sin objetivo claro, solo por sospecha. Algunos incluso se niegan a avanzar si no hay cobertura aérea garantizada contra drones. Por el otro lado, los operadores ucranianos han desarrollado técnicas complejas de caza de drones. Utilizan cebos, trampas electrónicas y hasta misiones en enjambre para saturar el espacio aéreo y confundir al enemigo. En algunos casos, varios drones operan en simultáneo desde distintos ángulos, brindando una cobertura tridimensional del campo de batalla. Además, la recopilación de información visual no solo sirve para el combate directo. Muchas grabaciones de drones son enviadas a centros de análisis donde se crean mapas detallados, se reconstruyen ataques, se identifica equipamiento enemigo y se elaboran estrategias futuras. Los datos extraídos de esos videos son valiosísimos para planear nuevas ofensivas o mejorar la defensa. El cielo ya no es solo un espacio para aviones y helicópteros. Ahora es una capa digital, un terreno más del conflicto. Quien lo domina, domina la guerra. Y en Ucrania, ese dominio se ha logrado no con grandes satélites o supertecnología, sino con ingenio, persistencia y un ejército de pequeños ojos voladores que jamás parpadean. Uno de los factores que más ha influido en la percepción global del conflicto ha sido la manera en que los drones ucranianos han documentado sus propios golpes. No son solo ataques, son espectáculos grabados desde el cielo, evidencia visual de una guerra donde lo táctico y lo mediático se entrelazan. A continuación, exploramos 3 de los casos más impactantes de destrucción de blindados rusos, registrados por drones y viralizados a nivel mundial. Caso 1. El T-90M interceptado en Zaporilla. En marzo de 2023, un convoy ruso se desplazaba por una carretera rural cercana a Orihib, en la región de Zaporilla. Entre los vehículos destacaba un T-90M, uno de los tanques más modernos del arsenal ruso. Equipado con blindaje reactivo, sistemas de defensa activos y electrónica avanzada, se consideraba prácticamente invulnerable frente a ataques convencionales. Lo que la tripulación del T-90M no sabía era que, a pocos kilómetros, un operador ucraniano vigilaba la ruta desde la vista aérea de un dron FPV. Al detectar el tanque, el operador coordinó con un equipo terrestre que había preparado un dron kamikaze con una carga explosiva especialmente diseñada para penetrar la parte superior del blindaje, el punto más débil del vehículo. El FPV se lanzó en picado, descendiendo desde una altura de 200 metros. El operador tuvo que esquivar ramas de árboles, cables eléctricos y mantener el dron estable mientras la escotilla del T-90M permanecía abierta. En los últimos 3 segundos, el dron corrigió su rumbo y se introdujo justo por la escotilla.
La explosión fue registrada desde otra cámara aérea, que captó la torre del tanque elevándose varios metros antes de caer en llamas. La grabación se viralizó en redes sociales y canales de análisis militar. Fue la primera vez que se documentaba visualmente la destrucción directa de un T-90M por un dron artesanal. Para Ucrania fue una victoria simbólica, para Rusia, un golpe devastador a su reputación tecnológica. Caso 2. Emboscada en el bosque de Kreminna. En agosto de 2023, en los espesos bosques cercanos a Kreminna, una unidad rusa avanzaba con 3 vehículos blindados de transporte BTR-82A, escoltados por infantería ligera. Creían haber evitado el ojo aéreo gracias al follaje espeso, pero no contaban con los nuevos drones térmicos operados por las fuerzas especiales ucranianas. Desde un centro de control oculto en una cabaña abandonada, un grupo de 3 operadores controlaba una formación de drones FPV equipada con cámaras infrarrojas y señales reforzadas para volar bajo la cobertura arbórea. Mientras el convoy ruso se detenía brevemente, los drones descendieron a menos de 20 metros de altura. El primer dron impactó el vehículo de retaguardia, bloqueando la retirada. Segundos después, el segundo dron se estrelló contra el frontal del BTR de vanguardia, explotando justo bajo el tren delantero. El tercer vehículo intentó maniobrar, pero un cuarto dron descendió en picado y lo destruyó. En menos de un minuto, los 3 transportes quedaron inutilizados, y los soldados rusos, atrapados entre la emboscada y el bosque, comenzaron a huir desordenadamente. Toda la operación fue grabada desde 3 ángulos distintos y difundida como ejemplo de coordinación en tiempo real entre operadores de drones. El ataque fue presentado como una sinfonía aérea letal. Este evento demostró que el uso combinado de visión térmica, vuelo táctico bajo árboles y coordinación en enjambre podía superar incluso al terreno más complejo. La moral rusa en esa zona cayó abruptamente, y días después, la unidad fue reubicada por temor a nuevos ataques invisibles. Caso 3. El asedio visual en Vuhledar. La ciudad de Vuhledar ha sido escenario de intensos combates desde el inicio de la guerra. En febrero de 2023, un intento ruso por tomar posiciones clave en las afueras fue frustrado por una operación que algunos analistas llamaron la trampa del dron. Un grupo de tanques y vehículos BMP rusos avanzaba en formación a través de una ruta minera abandonada. Sin saberlo, estaban siendo observados desde hacía horas por una flotilla de drones de vigilancia que enviaban imágenes a una unidad de artillería ucraniana. Con las coordenadas exactas, los artilleros prepararon una serie de disparos de precisión, mientras drones FPV se posicionaban a los costados de la ruta. Cuando el primer obús impactó, los vehículos intentaron dispersarse, pero quedaron atrapados por el terreno minado. Fue entonces cuando los drones FPV entraron en acción. En una maniobra cuidadosamente planeada, 3 drones impactaron en intervalos de segundos, apuntando a puntos débiles en los flancos de los BMP. La explosión de uno de ellos hizo que el vehículo girara sobre su eje y volcara. La escena fue filmada desde drones de reconocimiento y más tarde analizada por expertos internacionales. El ataque fue tan preciso y sincronizado que algunos lo compararon con una operación quirúrgica. La coordinación entre vigilancia, artillería y drones kamikaze demostró un nivel de integración tecnológica sin precedentes para una fuerza asediada como la ucraniana. Además del daño físico, el ataque provocó un colapso momentáneo en la cadena de mando rusa en esa zona. Las comunicaciones fueron interceptadas por inteligencia ucraniana, revelando el pánico y la confusión generados por un enemigo invisible. Estos 3 casos no son excepciones aisladas. Representan una nueva doctrina militar en la que el poder destructivo ya no depende exclusivamente del tamaño del armamento, sino de la inteligencia detrás del ataque. Y eso es precisamente lo que los drones ucranianos han aportado al campo de batalla: inteligencia, agilidad, precisión. Cada uno de estos ataques fue diseñado, ejecutado y documentado con una finalidad doble: destruir y demostrar. Porque en esta guerra, las imágenes también son munición. Los videos sirven para debilitar al enemigo, reforzar la moral propia y ganar apoyo internacional. Son parte de una narrativa donde David, armado con una cámara y un dron, derrota una y otra vez al Goliat blindado. El dominio de Ucrania en el uso de drones ha obligado a Rusia a reconfigurar su estrategia en el campo de batalla. Ya no basta con desplegar tanques o infantería pesada. El enemigo invisible, rápido y aéreo exige respuestas nuevas. Y esa respuesta ha venido en forma de una guerra diferente: la guerra electrónica. Desde los primeros meses del conflicto, Rusia comenzó a desplegar sistemas diseñados específicamente para interferir, neutralizar o derribar drones. Entre los más conocidos están el Krasuka 4, el Leer 3 y el Ipelent 1. Estas plataformas móviles utilizan antenas de gran alcance para emitir señales que interfieren con el control remoto, navegación GPS o transmisión de video de los drones enemigos.
Uno de los métodos más comunes es el jamming, que interrumpe la comunicación entre el operador y el dron. Cuando esto ocurre, muchos drones quedan suspendidos o regresan automáticamente a su punto de origen. Otro método más sofisticado es el spoofing, que engaña al sistema de navegación del dron, haciéndole creer que está en otra ubicación. Con esta técnica, es posible desviar un dron y hacer que aterrice en manos rusas. En regiones como Donetsk y Lugansk, las tropas rusas han establecido zonas de exclusión aérea electrónica, donde los drones ucranianos simplemente no pueden operar. Estos domos invisibles son controlados desde vehículos blindados equipados con potentes emisores. Desde el exterior, parecen simples camiones militares. Pero en su interior, llevan computadoras que rastrean y neutralizan objetivos aéreos no tripulados con gran precisión. Sin embargo, estas soluciones no son perfectas. Para operar de manera efectiva, los sistemas de guerra electrónica deben mantenerse encendidos y emitir señales constantemente, lo que los convierte en objetivos fáciles para la artillería ucraniana una vez detectados. Además, el uso intensivo de estas tecnologías puede interferir con las propias comunicaciones del ejército ruso, generando caos en medio de operaciones complejas. Ante esta amenaza, Ucrania ha respondido adaptando su tecnología. Muchos drones ahora utilizan canales de comunicación encriptados, señales de baja potencia que son difíciles de rastrear, o incluso vuelan preprogramados, sin depender de GPS ni radio una vez lanzados. Esta evolución ha obligado a Rusia a ir un paso más allá. En algunos frentes, se han comenzado a usar rifles antidrones, armas portátiles que emiten pulsos electromagnéticos concentrados para desactivar drones a corta distancia. También se ha entrenado a tiradores selectos para derribar drones con fusiles de precisión. Aunque estas tácticas tienen cierto éxito, su aplicación es limitada frente al volumen y variedad de drones en uso. Otra estrategia ha sido reforzar físicamente los vehículos. Muchos tanques rusos ahora incluyen jaulas metálicas o estructuras improvisadas conocidas como rejillas antidrón, diseñadas para evitar que un dron kamikaze explote directamente sobre las escotillas. También se han reportado casos de vehículos cubiertos con redes térmicas o reflectores de señal para confundir sensores ópticos. A nivel de doctrina militar, Rusia ha comenzado a integrar contramedidas electrónicas en casi todas sus unidades de primera línea. Los batallones ahora incluyen operadores de guerra electrónica, que trabajan codo a codo con infantería y artillería. Esta nueva integración representa un cambio profundo en la estructura tradicional del ejército ruso. Pero quizás el mayor desafío para Rusia ha sido la velocidad con la que Ucrania innova. Cada vez que una defensa se instala, aparece un nuevo tipo de dron, una nueva frecuencia, una nueva táctica. Es una carrera de gato y ratón donde la flexibilidad y la creatividad superan al poder bruto. La guerra electrónica ha añadido una capa invisible pero decisiva al conflicto. Ya no basta con tener más soldados o más tanques. Ahora, la clave está en controlar el espectro electromagnético, en dominar las frecuencias donde se decide el futuro de cada misión. Y en ese terreno, la batalla continúa abierta. En una guerra donde la tecnología redefine cada frontera, los drones kamikaze representan una de las herramientas más disruptivas y simbólicas del conflicto. Son máquinas diseñadas para una sola misión: volar directo hacia su objetivo y explotar. No regresan. No sobreviven. Son sacrificios robóticos con un solo propósito: destruir. Estos drones, también conocidos como municiones merodeadoras, combinan lo mejor de un misil y un avión no tripulado. A diferencia de los drones tradicionales que regresan tras completar su tarea, los kamikaze están equipados con una carga explosiva que detona al impactar. Su vuelo es controlado manualmente o de forma autónoma, y su precisión ha cambiado la lógica del combate moderno. Uno de los modelos más utilizados en Ucrania es el dron FPV modificado para misiones suicidas. Por un costo muy bajo, a menudo menor a $1000, pueden causar daños catastróficos. Son especialmente efectivos contra vehículos estáticos, grupos de soldados en posiciones fortificadas o incluso tanques, si logran golpear desde el ángulo correcto. La ventaja de estos drones no está solo en su capacidad destructiva, sino en el terror psicológico que generan. El zumbido agudo de sus motores, grabado en decenas de videos, se ha convertido en el sonido del miedo. Cuando los soldados rusos lo escuchan, saben que hay poco tiempo para reaccionar. Muchas veces, apenas segundos. Y eso cambia completamente la dinámica en el frente. La estrategia detrás del uso de drones kamikaze no es solo táctica, sino simbólica. Son un recordatorio constante de que cada rincón del campo de batalla puede ser observado y atacado. Que incluso los sitios donde antes se sentían seguros, una trinchera, una casa abandonada, un escondite entre árboles, ya no lo son. Además, este tipo de tecnología permite atacar sin poner en riesgo vidas humanas del lado ucraniano. Y por eso,
Cada día se fabrican más. En impresoras 3D, en talleres improvisados, con piezas recicladas. Son drones nacidos del ingenio, destinados al impacto. Porque en esta guerra, hasta los artefactos descartables pueden cambiar el rumbo de una batalla. La guerra en Ucrania no solo está marcando el presente de la tecnología militar, sino que también está anticipando su futuro. Y ese futuro ya tiene nombre: autonomía y enjambres. Lo que hasta hace unos años parecía ciencia ficción hoy se diseña en laboratorios, se prueba en campos de entrenamiento y pronto podría desplegarse en el campo de batalla. La inteligencia artificial será clave. Hasta ahora, los drones son controlados por operadores humanos. Pero cada vez más modelos incorporan algoritmos que les permiten volar, identificar objetivos y decidir rutas sin intervención directa. Esto abre la puerta a operaciones más rápidas, menos vulnerables a interferencias electrónicas y capaces de responder a cambios en tiempo real. La siguiente gran revolución será el enjambre: decenas, incluso cientos de drones operando juntos, comunicándose entre sí como si fueran una sola entidad. Esta estrategia imita el comportamiento de los insectos sociales. Cada dron cumple una tarea específica, pero todos están conectados. Uno observa, otro ataca, otro transmite datos. Si uno cae, otro lo reemplaza. Imagina una ofensiva donde 50 drones FPV atacan simultáneamente desde distintos ángulos. O un enjambre que rodea un tanque y lo golpea desde todos los puntos ciegos a la vez. La saturación del espacio aéreo confundiría los sistemas de defensa rusos, que no están diseñados para lidiar con tantos objetivos pequeños y móviles al mismo tiempo. Además, los enjambres no solo sirven para atacar. También pueden usarse para explorar terrenos peligrosos, mapear rutas, buscar sobrevivientes o incluso bloquear señales de comunicación enemiga. El costo de producir drones ha bajado tanto que sacrificar decenas de ellos en una sola misión es, desde el punto de vista estratégico, aceptable si se logra el objetivo. Ucrania ya ha empezado a experimentar con estas tácticas. Con el apoyo de ingenieros y desarrolladores civiles, se están desarrollando prototipos de enjambres controlados desde una sola consola, capaces de operar de forma autónoma. Es la evolución natural de una guerra donde el software es tan importante como el explosivo. El cielo del mañana no estará dominado por grandes aviones, sino por pequeñas máquinas volando en masa. Y en esa nueva realidad, quien controle el enjambre, controlará la guerra. En los campos abiertos, sobre los techos de ciudades destruidas y entre los bosques de una Europa desgarrada, el zumbido constante de un dron marca el pulso de una nueva era. Una era donde David ya no necesita una onda, le basta con una cámara, un transmisor y la determinación de resistir. Porque en esta guerra, el ingenio ha demostrado ser más poderoso que el acero. Lo que hemos visto a lo largo de este video no es solo una evolución tecnológica. Es una revolución cultural en el arte de la guerra. Ucrania, enfrentando a una de las potencias militares más grandes del planeta, ha encontrado en los drones una forma de nivelar el campo de batalla. Pero más allá del armamento, lo que se ha impuesto es una mentalidad: adaptarse, improvisar, innovar. Cada ataque grabado desde un dron es más que una explosión. Es un mensaje, un símbolo, una prueba de que incluso cuando las probabilidades están en tu contra, puedes resistir con inteligencia, valor y estrategia. Los tanques rusos, por más blindaje que tengan, no pueden protegerse de la creatividad ucraniana. Y eso es una victoria que va más allá del terreno conquistado, es una victoria moral, simbólica, histórica. En este conflicto, los verdaderos héroes no siempre están en la primera línea. Muchos están en sótanos armando drones, en aulas programando software, en almacenes recibiendo piezas donadas. Jóvenes que un día volaban por diversión y ahora lo hacen por la libertad. Hombres y mujeres que transformaron pasatiempos en herramientas de resistencia. La guerra ha cambiado. Y con ella, la forma en que pensamos la seguridad, el poder y la defensa. Lo que Ucrania ha demostrado es que no se necesita un presupuesto astronómico para innovar. Se necesita voluntad. Se necesita gente decidida a aprender rápido, a fallar, corregir y volver a intentar. Y sobre todo, se necesita creer que el cambio es posible, incluso frente al enemigo más brutal. Hoy, cuando un operador de dron en Ucrania se pone las gafas FPV, no solo está preparando un ataque. Está escribiendo un nuevo capítulo en la historia militar. Un capítulo donde los límites entre el civil y el soldado se desdibujan, donde la tecnología de consumo se convierte en arma, y donde el espíritu de lucha encuentra nuevas formas de expresarse. ¿Hasta dónde puede llegar esta revolución? Nadie lo sabe con certeza. Pero una cosa es clara: el conflicto ha servido como laboratorio global de guerra moderna, y las lecciones que deja marcarán el futuro de todos los conflictos por venir. La autonomía, la inteligencia artificial, la miniaturización, el trabajo en red,
Todos estos elementos han sido puestos a prueba en el campo, no en simuladores. Y eso nos lleva a ti, espectador. Si llegaste hasta aquí, ahora entiendes que la guerra ya no se libra solo con fusiles. Se libra con conocimiento, con audacia, con visión estratégica. Cada historia de un dron impactando con precisión quirúrgica es una lección sobre cómo la mente puede vencer a la fuerza bruta. No sabemos cuánto más durará esta guerra. No sabemos cuántos drones más despegarán antes de que llegue la paz. Pero sí sabemos que, cuando se escriba la historia, quedará claro que en los cielos de Ucrania no solo volaban máquinas, volaban ideas, esperanzas y una voluntad feroz por sobrevivir. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la guerra del futuro. Si esta historia te inspiró, si te impactó, si te hizo ver el mundo desde otro ángulo, ayúdanos a compartirla. Dale like, suscríbete y déjanos tu opinión en los comentarios. Porque esto no termina aquí. Cada clic, cada vista, cada voz cuenta.